Hola a todos. El tema que vamos a ver en este video es el segundo principio de la termodinámica. ¿Sí? Vamos a ver por encima un repaso de las diferentes máquinas que vieron en la teoría. Como vieron, hay tres diferentes tipos de máquinas que vamos a tener en la práctica. Unas son las máquinas térmicas, otras las máquinas frigoríficas y otras las bombas de calor. Cada una de estas va a tener diferentes flujos de energía, diferentes direcciones de transferencia de calor y trabajo. ¿Sí? Entonces, primero podemos empezar por la máquina térmica. Siempre vamos a estar considerando máquinas que están operando entre dos fuentes de temperatura, la fuente de temperatura caliente y la fuente de temperatura fría. Siempre el calor que está asociado a la fuente de temperatura caliente se va a denominar como Q caliente, más allá de cuál sea esta dirección, si es que ingresa a la máquina o sale de la máquina este calor. Después, el calor que está asociado a la fuente de temperatura fría va a ser el Q frío, y bueno, el trabajo puede ser producido o consumido, depende de la máquina que tengamos. En las máquinas térmicas, como ven, bueno, este es el diagrama. Entonces, a una máquina térmica ingresa un Q caliente. El objetivo de estas máquinas es producir trabajo o producir una dada potencia y desechar una cierta cantidad de calor hacia una fuente de menor temperatura. ¿Sí? Si ustedes vieron la teoría, van a ver que sí o sí necesitamos tener este desecho de Q frío para poder cumplir con el segundo principio de la termodinámica. Entonces, la otra máquina que podemos tener es una máquina frigorífica. En este caso, las direcciones de las transferencias de calor son contrarias. ¿Sí? Mi objetivo va a ser mantener un ambiente a una dada temperatura fría, ¿sí? a una T fría. Entonces yo voy a necesitar sacar calor de esta fuente de baja temperatura, para lo cual voy a tener que ingresar trabajo en esa máquina, porque espontáneamente esto no puede suceder, ¿sí? No puedo hacer que naturalmente el calor fluya desde un lugar más frío a un lugar más caliente. Entonces voy a ingresar trabajo a esa máquina y voy a desechar el calor, perdón, el Q caliente a una fuente de mayor temperatura. Y la bomba de calor tiene el mismo esquema para los flujos de calor y trabajo. ¿Sí? Voy a sacar Q frío de una fuente de baja temperatura, voy a tener que ingresar trabajo en la bomba de calor y voy a desechar una cierta cantidad de calor hacia una fuente de mayor temperatura. La diferencia entre estas dos es que en la máquina frigorífica el objetivo es maximizar este Q frío, o sea, supónganse que tenemos una heladera, por ejemplo, el recinto interior de la heladera estaría acá, en la fuente fría, o no sé, un aire acondicionado, por ejemplo, la habitación que yo quisiera refrigerar sería esta de acá abajo, y en cambio la bomba de calor es lo contrario, lo que yo quiero es maximizar este Q caliente, el calor que yo libero a la fuente de mayor temperatura. Entonces, si suponemos, por ejemplo, que tenemos un aire acondicionado funcionando en modo calor, la habitación que queremos calefaccionar va a estar acá, ¿sí? En la fuente de temperatura caliente. Y entonces, lo importante en esta guía es que se den cuenta qué tipo de máquinas tienen y hacia dónde van los flujos de calor y dónde está el objetivo que ustedes tienen que ubicar, ¿sí? Cada una de estas máquinas va a tener un cierto rendimiento, ¿sí? En las máquinas térmicas en realidad se llama rendimiento térmico, que lo voy a poder expresar como el beneficio que yo tengo de esa máquina sobre el gasto. Y de la misma manera se va a expresar en las máquinas frigoríficas y las bombas de calor. La única diferencia es que en estas dos máquinas se llama COP, ¿sí? O coeficiente de desempeño, pero se obtiene de la misma manera, como el beneficio que obtengo yo de esa máquina sobre lo que estoy invirtiendo para que esa máquina funcione. Para las máquinas térmicas se define este rendimiento térmico como el trabajo o la potencia que yo obtengo sobre el Q caliente, que es lo que estoy gastando o lo que estoy invirtiendo para que esa máquina funcione. Después, para la máquina frigorífica, de nuevo, el beneficio que tengo es el Q frío y lo que yo tengo que invertir es el trabajo. Y de la misma manera queda en la bomba de calor, solo que el beneficio que yo obtengo es el Q caliente y lo que estoy invirtiendo es el trabajo. Entonces, esta forma de definir los rendimientos térmicos o los COP es válido para
cualquier tipo de máquina funcionando de cualquier manera, ¿sí? Ya sea reversible o irreversible. Ahora, cuando yo tengo ciclos reversibles, o sea, cuando yo tengo el rendimiento máximo, la mejor manera que podría estar funcionando esa máquina, ya sea máquina térmica, máquina frigorífica o bomba de calor, siempre el máximo que voy a poder tener va a ser cuando está funcionando de modo reversible. Entonces, cuando funciona de modo reversible, yo puedo plantear esta igualdad, puedo decir que el Q caliente sobre Q frío es igual a la T caliente sobre la T fría, siempre esto en unidades de temperatura absoluta. Entonces, puedo establecer cuál es el rendimiento máximo que voy a tener para los distintos tipos de máquinas. ¿Sí? Para la máquina térmica, esto me va a quedar como 1 menos T frío sobre T caliente. Esto lo pueden encontrar también como rendimiento de Carnot, ¿sí? Porque es de donde sale esta igualdad. Y para la máquina frigorífica, la bomba de calor, me queda de esta manera, ¿sí? Lo único que hago es reemplazar en las expresiones que tenían antes este cociente por el cociente de temperaturas y llegar a estos rendimientos. De nuevo, como les dije, estos rendimientos son los máximos que podrían llegar a tener, ¿sí? Entonces siempre voy a estar comparando el rendimiento de mi máquina con respecto a un máximo que es el que tendría si funciona de manera reversible. Por ahí, para que quede más claro, vamos a ver un ejemplo ahora. Y el primer ejemplo dice que tengo una planta de potencia de vapor y tiene una capacidad para producir 150 megawatts de electricidad y consume carbón a razón de 60 toneladas por hora. Me dice que el carbón puede proveer 30.000 kilojoules sobre kilogramo y tengo que determinar la eficiencia de la planta. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer con estos ejercicios? Antes que nada, identificar qué tipo de máquina tengo y cómo son los datos que me está dando el problema. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está dando? Si me está dando el calor, me está dando el trabajo, si es Q caliente, si es Q frío. Esto es lo primordial en este tipo de ejercicios. Lo más complicado por ahí es que ustedes se den cuenta qué calores les está dando o qué datos les está dando el problema. No es tan complejo en cuanto a la resolución. Entonces, bueno, como ven acá, el ejercicio les dice que es una planta que produce electricidad. Entonces, voy a tener una máquina térmica, ¿sí? Dijimos que las máquinas térmicas son las máquinas que su objetivo es producir un cierto trabajo o una potencia. Entonces, podemos hacer el diagrama, ¿sí? Por ahí esto les ayuda para ver cómo son los flujos de calor o... Bueno, nada, es digamos una sugerencia que lo dibujen siempre que tengan un ejercicio. Y los datos que me está dando es la potencia, ¿sí? Porque me dice que lo que produce son 150 megawatts de electricidad, entonces ese es el valor de la potencia que produce. Después, otro dato que me está dando es el Q caliente, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta de esto? Bueno, el ejercicio me dice que esta planta consume esta cantidad de carbón, ¿sí? Entonces yo en una planta de vapor, yo lo que quiero es generar vapor y para generar ese vapor lo que hago es quemar esa cantidad de carbón que me provee, cada kilo de carbón me provee 30.000 kilojoules, entonces de ahí puedo obtener yo cuál es el valor del Q caliente, que es el calor que ingresa a esta máquina térmica. Entonces simplemente es multiplicar esa masa de carbón por la energía que me está dando ese carbón y a partir de ahí voy a obtener el dato del Q caliente, ¿sí? Que lo pasé acá a las horas a segundos para que me quede en unidades compatibles con la potencia. Entonces me queda que el Q caliente son 500 megawatts. Ahora el ejercicio me está pidiendo que yo calcule la eficiencia de la planta o el rendimiento térmico. Y como vimos en las primeras diapositivas, el rendimiento térmico es el trabajo, ¿sí? El beneficio que yo obtengo de la máquina, dividido el Q caliente, que es lo que yo estoy suministrando para que esa máquina funcione. Simplemente hacemos la división de los dos valores que encontramos y me queda que el rendimiento de la máquina térmica es 0,3. Bien, esto hasta ahí es lo que me pedía el ejercicio. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera calcular el Q frío? ¿Sí? Este calor que desecha acá al ambiente. Hasta ahora esto, digamos, el rendimiento, todo esto eran cosas nuevas, pero el Q frío lo podemos calcular fácilmente con cosas que ya veníamos viendo, como por ejemplo plantear
el primer principio de la termodinámica para esta máquina térmica. Como saben, estas máquinas térmicas funcionan bajo un ciclo cerrado, ¿sí? Siempre parten y vuelven al mismo punto. Entonces, si yo planteo primer principio, me queda que la sumatoria de los calores menos la sumatoria de los trabajos es igual al delta U, pero como esto es un ciclo cerrado, el delta U va a ser 0, ¿sí? Entonces, lo único que me queda es que la sumatoria de los calores, que son Q caliente y Q frío, menos la sumatoria de los trabajos, que en este caso tengo un solo trabajo, esto me va a dar igual a 0. ¿Sí? Entonces ya tengo la potencia que suministraba la planta, tengo el Q caliente y en definitiva lo puedo despejar directamente de ahí. ¿Sí? Ponemos los valores y llegamos a este resultado. De nuevo, como les vengo diciendo en otros videos, fíjense que este signo les quede coherente con lo que, digamos, con el sistema que ustedes tienen. En este caso planteamos primer principio para esta máquina térmica y este calor, este Q frío, está saliendo de la máquina. Entonces es coherente que me quede un signo negativo. ¿Sí? Vimos que los calores que están saliendo de mi sistema son calores negativos. Entonces, digamos, está bien que me dé negativo. Tengan cuidado, un detalle nomás, cuando vean en los apuntes, ustedes en los apuntes tienen planteado primer principio todo con valores absolutos. ¿Sí? Entonces, si ponen esto en valor absoluto, acá de alguna manera le tengo que indicar que este calor está saliendo de mi sistema y me queda Q caliente, el valor absoluto de Q caliente menos el valor absoluto de Q frío. ¿Sí? Eso, digamos, no se confundan. Si quieren, lo pueden trabajar todo en valor absoluto como tienen en los apuntes y llegan al mismo resultado. Pero después acuérdense que este calor, porque lo que van a obtener es el valor absoluto de Q frío, recuerden que ese calor es un calor que está saliendo de la máquina, entonces les va a dar negativo. Bueno, lo cortamos acá este video y ahora les subo otro video con los otros tipos de máquinas.